Algunas las escuchaste. Algunas marcaron tu vida. Saben lo que hizo el famoso mono liso a la orilla de una zanja, caso viva una naranja. Y otras quizás es la primera vez que las oís. Ahora en Buenas Noticias, historias de bolsillo. Cuentan que hace mucho, pero mucho tiempo, Don Verídico sembró casas y gentes en torno a su boliche. El famoso boliche al resorte, como para que el boliche no se quedara solo. Y esto sucedió, dicen, en el pueblo por él nacido. Y cuentan los que iban al boliche del resorte que allí, en ese pueblo, había un tesoro que estaba escondido en la casa de un viejito que ya estaba en las últimas, que ni se levantaba de la cama, únicamente se levantaba una vez al mes, porque claro, tenía que ir hasta la ciudad a cobrar la jubilación. Y entonces la leyenda del tesoro y del viejito empezó a circular, primero en aquel boliche, después en el pueblo, hasta que finalmente la noticia llegó como un rumor hasta unos ladrones que vivían en la ciudad. Los ladrones, aprovechando la ausencia del viejo, llegaron hasta el boliche del resorte y allí esperaron a que el viejo se fuera a cobrar la jubilación. Y cuando supieron que el viejito había partido a la ciudad, entonces le invadieron la casa. Y revolvieron por todos lados. Revolvieron debajo de la cama, revolvieron dando vuelta a los muebles, corriendo las mesas. Revolvieron incluso en los colchones y en las almohadas, en la ropa del viejo, pero nada encontraban. Ya se estaban por ir cuando de pronto alguien descubrió el sótano del viejo. Allí seguramente estaba el tesoro. Los ladrones bajaron al sótano y allí, en un rincón del sótano, tapado de cobijas, estaba un majestuoso arcón de madera. Pero ese arcón estaba rodeado de candados y de cadenas. Y por más que aquellos ladrones trataron de cortar las cadenas, de abrir los candados, fue inútil, porque los candados resistieron invictos a las ganzúas. Así que ya amanecía y los ladrones resolvieron llevar ese arcón de madera hasta la ciudad. Y allí, en la ciudad, por fin consiguieron abrirlo. El baúl se abrió y el tesoro se abrió ante ellos. Claro, pero todos pensarán que allí había monedas y había alhajas y estaban todas las cosas que el viejo había atesorado. Nada de eso. Allí lo único que había eran cartas. El baúl estaba lleno de cartas, efectivamente. Eran las cartas de amor que el viejo había recibido durante toda su larga vida. Los ladrones iban a quemar las cartas, pero alguien dijo que no, que tenía otra propuesta. Y se discutió. De un lado, un ladrón decía que había que quemar las cartas y del otro lado decían que había que devolverlas. Y finalmente decidieron devolverlas. De una a una carta por semana. Y dicen entonces que desde aquel entonces, al mediodía de cada lunes, el viejito se levantaba, se ponía su mejor saco, se hacía un jopo, se perfumaba y salía a sentarse allá, en la loma. Y esperaba a que apareciera el cartero en el camino,
y el viejito ni bien veía asomar el caballo del cartero, gordo, con las alforjas, por entre los árboles, con aquellas alforjas tan cargadas de cartas. Entonces el viejito se echaba a correr y corría al encuentro de las cartas. Y el cartero, que ya sabía, le traía la carta en la mano. Y dicen entonces que hasta San Pedro escuchaba los latidos de ese corazón loco de la alegría de recibir palabras de mujer.